Bien, estamos de vuelta. Gracias por mantenerse con nosotros. Tenemos a Andrés Astacio, superintendente de electricidad, en el día de hoy. Buenos días, bienvenido. Buen día, don Dani. Mire, Buen día, don Freddy. Bienvenido. Oscar, Ana. Buen día. Antes de entrar en materia, déjenos brindarle una taza de café Santo Domingo, café del bueno. A esta hora eso se agradece. Bueno, sí, y además tendrá mucho más energía para hablar de los asuntos de la energía eléctrica. Mire, ¿cómo andamos? Planteaba Oscar esta mañana que, visto lo que ha ocurrido, el presidente de la República ha retirado el proyecto de modernización fiscal del Congreso, ha hablado el país el pasado sábado, y Oscar decía, bueno, hay que comenzar entonces a cortar por algunos lados, vamos a sincerizar el precio de la energía eléctrica. ¿Qué significa eso? Sincerizar el precio de la energía eléctrica. Bueno, mire, don Dani, primero, no hay planes en este momento de reajuste, pero sí, hay que tomar en cuenta que lo que llamamos el déficit eléctrico tiene dos grandes componentes. Sí hay un componente operacional de las empresas distribuidoras, que decimos que de las empresas distribuidoras, pero que realmente del sistema. Lo que pasa es que en la distribuidora es donde se externalizan todas las posibles ineficiencias que pueda tener el sistema en sentido general. Se factura. Exacto, ahí es que se factura, ahí es que se ve. Pero por el otro lado sí hay un componente de subsidio a las tarifas eléctricas y tenemos que recordar por qué. O sea, recordemos, señores, que República Dominicana es uno de los pocos países que no vivió incrementos sustanciales de los costos de la electricidad a raíz de las disrupciones de precios y de los cambios en los mercados internacionales de combustibles que se han vivido en los últimos años. Simplemente para poner un ejemplo, el gas natural, que es el combustible que más se utiliza para generación en República Dominicana, en un momento llegó a costar, cuando en 2020 costaba $1.95 el millón de BTU. En un momento llegó a costar casi, donde aparecía, llegó a costar casi $100 el millón de BTU. Hoy por hoy todavía está rondando el orden de $4 el millón de BTU, es decir, el gas natural cuesta el doble de lo que costaba la diferencia hace real 4 años. Entre lo que deberíamos pagar y lo que pagamos, entonces la suma el gobierno. Sí, o sea, de lo que hablamos que se llama déficit eléctrico, estamos hablando de que cerca del 55-60% se explica en el subsidio de la tarifa. Y dice no hay planes para hacer eso. Perdón, ¿qué porcentaje de la tarifa significa ese subsidio? Bueno, Si se eliminara, ¿qué tanto aumentaría? ¿Qué porcentaje aumentaría? bueno, ahí hay que verlo con detalle, o sea, porque acuérdate que hay dos cosas. Hay una cuestión que hay un régimen tarifario que es el cálculo frío y hay un pliego que es cuando, creo que es donde le decimos a cada quien lo que tiene que pagar. Si lo vemos así, a grosso modo, para poner un ejemplo, las distribuidoras hoy venden a 16.9, 17 centavos de dólar el kilovatio promedio. Y lo están comprando alrededor de 14.8, 15.2 centavos de dólar promedio. Una distribuidora de la escala de la de República Dominicana, para operar adecuadamente, necesita entre 3.5 a 4 centavos de dólar por cada kilovatio que vende de margen. Margen de beneficio. De margen bruto. Entonces, estamos hablando de que las distribuidoras hoy, si lo viéramos en agregado tarifa, el promedio debería de ser alrededor de un 12, un 15%, pero ya con relación al margen de la distribuidora sí es importantísimo. O sea, por lo que veo, cerca de un 30% mínimo. Menos, un poco menos. Cuando lo vemos en agregado tarifa, es menos, no llega a un 20%. Pero Andrés, frente a lo que le pregunto, el gobierno dice usted no tiene planes de sincerizar eso ahora, pero ante lo que le pregunto, ustedes, me imagino que cuando el presidente le plantea, o ustedes le plantean al presidente el hoyo que esto genera, la cantidad de dinero que tiene que disponer el Estado, el sacrificio que hay que hacer, o sea, ¿hasta cuándo? Evidentemente, y de hecho, no sé si usted se fijaba, Dani, que uno de los grandes componentes a los cuales iba dirigida los ingresos adicionales de la ley de modernización era a la inversión en las empresas distribuidoras. O sea, porque hay una coletilla, a mí me gusta, me da mucha gracia cuando escucho a los amigos
de la oposición hablando del pacto eléctrico y se les olvida un artículo del pacto eléctrico que dice que las distribuidoras, los dominicanos nos comprometemos a dedicar 10.000 millones de pesos anuales a inversiones en distribución. Entonces, por eso es que una de las cosas a las que se le daba prioridad en este proyecto era la inversión en distribución, a los fines de mejorar la performance operativa de ellas y también a los fines de poder converger en 2 o 3 años, cuando logremos sí algunas reducciones en los costos de generación, producto de las nuevas plantas que estamos instalando, que son plantas tecnológicamente más eficientes y que si bien no van a ser, porque una planta nunca es la solución a un tema, a un sistema, sino que es una parte del sistema, pero que si bien van a tener un impacto positivo en los costos. Entonces la idea era, o es, hacer inversiones en las distribuidoras, mejorar su performance y de igual manera aprovechar estas reducciones de costos que debemos de empezar a verlas a partir del año que viene. Y con eso, bueno, ya sentarnos, sincerizar, ver claramente cuál es el costo y empezar a ver, a dialogar con la población cómo transferimos, cómo sincerizamos. Una vez visto la realidad, esa proyección de esos 10.000 millones de pesos por año, no hay manera de hacerlo. Bueno, ahora como dijo el presidente, tendremos que buscar dialogar, evidentemente, con la sociedad y buscar también otras formas para poder financiarlo. Licenciado, el retiro del proyecto de reforma fiscal, ¿cómo afecta o beneficia la institución que usted dirige? Bueno, a la Superintendencia de Electricidad, nosotros somos un ente autónomo. Nosotros no tenemos, no constituimos una carga propia para el gobierno. Ahora, al sector eléctrico, en sentido general, sí no nos va a afectar en los planes ya de expansión de la generación que tenemos. Nos obliga a repensar cómo hacemos estas inversiones en distribución. Pero es interesante, y es algo que debemos destacar, este proceso de la Ley de Modernización Fiscal es tal vez la primera vez en la historia de nuestro país donde un presidente plantea un reajuste a las finanzas públicas integral, no sobre la base de la presión externa, sino sobre la base de la planificación. Es decir, a diferencia de otras ocasiones, aquí no hay Fondo Monetario Internacional presionando. Es una realidad. Ahora, esa es la idea, que nunca llegue. Entonces, tenerlo aguantado. No tenemos una crisis. No tenemos una crisis, sí. De hecho, se lo puedo decir. O sea, el presidente Abinader podría pasar estos 4 años tranquilamente sin ajuste. Sí, lo que decía. Y pateando, pero sería patearle la lata. Y no es lo que va a hacer ahora, porque ¿usted cree que él va a marcarse en un proyecto de reforma fiscal? Bueno, vamos a ver cómo podemos financiar los planes de desarrollo, porque el presidente Abinader, yo creo que si se ha destacado en algo es que es un líder responsable. Y de hecho la mayoría de las grandes reformas que él ha impulsado no son siquiera para él verlas. De hecho, la última reforma de trascendencia que impulsó, que es la reforma constitucional, es básicamente una reforma para él no volver. Pero que yo sepa, aunque él es de origen libanés, no es yihadista. O sea, no se va a inmolar tampoco. No llegará a eso. No, pero sí, lo que sí se inicia es un proceso de diálogo con los distintos sectores, porque al final del día, el presidente Abinader, y tal vez algunos dejaremos de ocupar posiciones públicas en el 28, pero lo quedamos viviendo en República Dominicana. Todos queremos seguir viviendo en República Dominicana y queremos que República Dominicana siga creciendo y siga siendo cada día un país más seguro, porque hay que tomar en cuenta. Yo creo que usted lo decía, nadie quiere pagar. Y los que más tienen no quieren sacrificarse. Vamos a tener que definir entre todos cómo nos sacrificamos. Porque es que, vamos a ponerlo simple. Hay una serie de cargas comunes. La mayoría de los ciudadanos de Santo Domingo vivimos en un edificio. Cada quien es dueño de su apartamento. Pero hay una escalera, hay un ascensor, hay una fachada, que son comunes. Y si no le damos mantenimiento a eso, a esas cargas comunes, sencillamente, ¿qué va a pasar con nuestras propiedades individuales? Se van a ir al piso.
Y cuando tenemos que pintar el edificio, todos tenemos que hacer un pequeño sacrificio. Pero en ese edificio hay un grupo de gente que vivimos en un cuartico y otros que viven en los penthouse. Los penthouse son los que no quieren poner. Por eso normalmente se paga por metro. Los penthouse no quieren poner. Así no. Pagamos todo lo mismo, pero por metro. Así está jodón. Oscar está haciendo una denuncia que yo he escuchado muchos comentarios, eso, ¿verdad? Ah, es que mientras más tiene más gritan. El despejado Ha sido difícil. no quiere cooperar. Mire, en el caso de la Superintendencia de Electricidad, el tema del proceso que se sabe que se está llevando a cabo, don César Marrancini como presidente del Consejo Unificado ha planteado, incluso en la semana lo hicieron, una exposición de una serie de pasos para los próximos 2 o 3 años, reducir las pérdidas. ¿Qué rol está jugando la superintendencia en ese esfuerzo que el gobierno se ha planteado como una meta? Mira, nosotros lo primero que hicimos es que lo enfocamos y lo estamos trabajando con las distribuidoras públicas, pero también con las privadas, ¿eh? Que no son tantas. Son 7. Ah, son muchas. Lo que pasa es que son pequeñas. Una grande. Una grande y 6 pequeñas. Entonces, lo estamos trabajando de la perspectiva de la calidad del servicio al usuario. La calidad del servicio al usuario nosotros la vemos desde 3 ópticas. El servicio de construcción, las obras, cómo las hacemos, qué tan segura es la red. El servicio técnico, que es básicamente el servicio de los horarios, qué tan bueno es la calidad de la energía que recibimos. Y el servicio comercial, que es la eficiencia que tienen las empresas distribuidoras, primero de dar atención al cliente, pero también de ser efectivas en el cierre de su ciclo comercial. Entonces nosotros lo que estamos apoyando estas iniciativas a través de la actualización regulatoria. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos revisando, e invito a todo el que quiera ver en nuestra página web una serie de normativas, de actualización normativa, y una importante que viene es la actualización de la normativa de persecución del fraude eléctrico, porque hemos identificado que el proceso es un poco complejo, en cierta medida, y hay que reconocerlo, mea culpa, la superintendencia se inmiscuye en aspectos que son propios del Ministerio Público, y quien debe de llevar la voz cantante en la persecución del fraude por ser un delito es el Ministerio Público, no la Superintendencia de Electricidad. Nosotros somos un soporte administrativo y técnico, y también de facilitar las relaciones administrativas entre las empresas distribuidoras y los usuarios. Es decir, que sea más sencillo en el supuesto de que haya una falla en el medidor, que las empresas distribuidoras tengan mayor facilidad para reajustar, no solamente cambiar el medidor, sino también explicar al usuario, mire, el medidor tuvo un corte, tuvo la falla en tal fecha, hubo un desvío en la facturación de tanto, se debió facturar tanto, vamos a financiarlos a tantos meses, de forma tal de crear relaciones fluidas entre empresa y consumidor. Todo eso tiene una sola meta, y la meta es nosotros tratar de garantizar que República Dominicana de aquí a 5 años tenga un servicio eléctrico estable a los niveles del primer quintil de nuestra región de América Latina. Ahora, sí es necesario, y lo explicó don Celso, sí es necesaria la realización de las inversiones, porque volvemos a lo mismo. Si volvemos de nuevo al área común, el área común del sistema eléctrico son las redes. Mire, usted sabe a qué se debe, no es de su competencia, porque usted está en el sector y está en el gabinete, ¿a qué se deben los apagones que hay últimamente? Porque en este gobierno se dispuso incrementar el déficit si fuera necesario, pero darle luz a todo el mundo. No aquellos modelos de 24 horas o sectores A, B, C, D. ¿Se volvió ese modelo? ¿Qué está pasando? Porque No, esto es básicamente algo que ocurre cada año para estas fechas. O sea, y es básicamente que estamos en los picos de demanda. En cierta medida, el no haber hecho a tiempo, por múltiples razones, algunas heredadas, otras por situaciones que nos ocurrieron, como retrasos en la cadena de suministro, ha hecho que algunas subestaciones se hayan sobrecargado, y al sobrecargarse necesariamente para proteger los equipos y proteger el servicio a los usuarios hay que reducirla, sacando algunos circuitos, y esos han sido los problemas que pero los circuitos, casualmente, y fíjate, yo estaría de acuerdo en que a mí me gustaba el modelo de 24 horas, porque es un incentivo para que la gente se regularice. Pero casualmente los circuitos que antes eran 24 horas no tienen apagones.
son los sectores donde se produce más fraude. Mira, lo que pasa... O donde hay más pérdidas, realmente, porque los fraudes son en otros sitios. Lo que pasa es usualmente que esos circuitos son los que tienen más retraso en inversiones de redes. Ya en lo que va de año, en este verano, se han repotenciado unas 20 subestaciones. La idea es que al próximo verano se repotencien ya 40 subestaciones. Son compras que se han ido haciendo. Lo que pasa es que tenemos que tener una idea. Aunque tú tengas el dinero en el bolsillo hoy, para tú repotenciar una subestación, tienes que esperar de 18 a 24 meses para que te entreguen el transformador, porque son equipos que no están. Se compran en una góndola. No hay un supermercado. Valga el spoiler, el supermercado grande que tiene mucha marca blanca no tiene de eso. O sea, no hay forma de ir a donde nadie a comprarlo, sino que hay que mandarlo a hacer, se toma 18 o 24 meses para hacerlo y se van instalando. Pero sí, la meta es que ya para el verano que viene hay unas 40 subestaciones repotenciadas y con eso nosotros, esta situación que se dio este año, que se dio el año pasado, ya vaya siendo paliada con el tiempo. En el tiempo, y tomar en consideración también, y esto es bueno que lo digo porque hoy es Día Mundial del Ahorro de la Energía, que tenemos que tomar en cuenta, señores, que la electricidad, y yo siempre lo digo, es un bien escaso, y en los veranos que aumenta el calor, aumenta el consumo, entonces tenemos que ser cuidadosos con ese consumo. Porque cuando uno dice, el otro día el ministro de Energía, Joel Santos, anunció, sobrepasamos los 3.860 megavatios de consumo. Eso no es el gobierno regodeándose de un récord. No, es llamando a la población, señores, estamos llegando a los niveles máximos de consumo que podemos cubrir. O sea, la gente no ahorra energía aquí, es una cosa... Entonces tenemos que ahorrar energía. Y cultura de ahorro de energía. Eso es parte esencial. Se trabajaba en un reglamento para determinar el costo de la energía y sobre todo para el sector que participa en este esquema especial de suministro a la gente, por ejemplo, de la parte este y otro punto del norte, que hay contratos con empresas que suplen. ¿Se ha concluido eso? ¿Se ha avanzado en eso? Mira, de hecho nosotros ahora mismo estamos haciendo los estudios tarifarios de todos los sistemas del país con relación a los sistemas del norte. Es decir, los sistemas de la península de Samaná y Puerto Plata. Ya estamos muy avanzados, ya entramos de hecho en fase de consulta y discusión con la población. Creo que van a ser, los resultados van a ser, yo creo, bastante razonables. Tomando en consideración los costos que ya tienen esos sistemas, los estudios no plantean ninguna variación de costos para esos sistemas particularmente hablando. Y en el este hemos avanzado bastante. Lo que pasa es que tengo que decirles que yo mismo me he sorprendido al ver las escalas. Oscar hizo una muy buena acotación hace un rato de que son seis distribuidoras pequeñas y una grande, sí. De hecho son 2 grandes y 5 pequeñas. Las escalas que hemos tenido por el impulso del sector turismo en esa zona ha sido muy importante y estamos hablando ya de que esa zona representa casi la escala de una distribuidora estatal. A ese nivel. A ese nivel. ¿Y eso dificulta establecer la tarifa? No dificulta establecer las tarifas. Ahora sí comporta un reto, porque recuerda que un regulador no solamente va a poner números fríos. Si yo por el número frío una suma de 2 más 2. Y eso es bastante sencillo. El reto de nosotros es siempre ver cómo nosotros logramos transferir eficiencias, identificar eficiencias y transferírselas al usuario final. Porque mientras más eficiente es el sistema, más eficiente será la economía. Antes de irnos, el tiempo se acabó, breve, 15 segundos. El tema de la energía renovable, el reglamento para la tarifa, para el cobro, ¿se ha avanzado algo? Sí, ya está colgado en nuestra página, invito a todos a verlo. Como yo siempre he dicho, lo único que nosotros estamos buscando con este reglamento es una correcta asignación de los derechos de propiedad. Es decir, ¿qué es del que pone los paneles? Que a mi entender es la electricidad. Ahora, si él utiliza la red de la empresa distribuidora, tiene que pagarle a la empresa distribuidora por esa red, por la energía que inyecte y almacena. Don Andrés Astacio, gracias por acompañarnos. Nos despedimos mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.